tal? Buen día, Adriano. Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo vas? Excelente. Pasaba por aquí, vi ese titular y me llamó la atención. Creo que la vez anterior conversé contigo, no sé si te acuerdas, pero bueno, son tanta gente que a veces pasa. Mira, yo tengo mi opinión aquí al respecto de este tema. Bueno, si me vas a una pregunta, este, sí es un poquito polémica, ¿no? Sí, Mira, yo en lo personal te voy a decir, yo sí me defino como progresista. Sin embargo, aquí viene el sin embargo, yo no abanico, ni milito, ni de alguna forma estoy de acuerdo con ciertas militancias que hay dentro del progresismo. Una de ellas es la niñez trans, el aborto. Tengo mis ciertas aristas en las cuales sí avalo, como el tema de la violación, el tema del feminismo radical, yo no, o el tema del transexualismo en la medida como lo están llevando en España, por ejemplo. Con ajá. ese tipo de normas, obviamente yo no comulgo y me aíslo totalmente. Ahora, referente a tu tema, a tu pregunta, obviamente si yo te respondo, te digo sí, me van a caer con el DSM-5, me van a decir, aquí no dice eso. Pero obviamente lo que tú has citado hace un ratito, hay un montón de, esa palabrita más, despliega un montón de cosas por ahí que dice, eso es una locura. Esto ya no está dentro de los parámetros normales ni naturales. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a llegar con estas ideologías o de qué forma podríamos afectarnos como sociedad? Yo no tengo ningún problema de que haya el matrimonio homosexual, que te percibas como a ti te dé la gana, pero el problema es cuando ya esa autopercepción empieza a vulnerar un derecho de un tercero. O en el tema de la niñez trans, por ejemplo. Entonces, me parece que ya ahí estamos rayando en lo absurdo y con ese tipo de medidas no compagino para nada, hermano. ¿Tú sabes qué es la programación mental? La famosa PNL, ¿te refieres a eso? No, 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 no como PNL, sino programación mental. Bueno, algo he escuchado, algo he escuchado. Obviamente, que creo que parte de eso también puede inducir un poco en ese tema, ¿no? Ajá. Bien. O sea, tú me dices entonces, quiero saber en síntesis cuál es tu opinión. LGTBIQA+, ¿son trastornos mentales, sí o no? Es que es bien jodido responderte sí o no, porque si tú me dices, bueno, el transexual, hasta ahí, pero si ya te metes, por ejemplo, al transespecie, al trans, creo que hasta transeconómico creo que hay, pero entonces me parece que ya es una locura, ahí sí ya rayas en un trastorno, obviamente. Ya, genial. Ah, entonces tú, el por qué, ¿cómo justificarías el por qué? ¿Cómo justificaría el por qué? Y me parece que cada caso tiene su propio, su análisis distinto al Individual. otro, ¿no? Por decirte, no sé si viste ese video de esta persona chilena que se autopercibe un niño de, me parece que de 8 o 9 años, que es de mi, hay una, tú lo mencionaste hace un rato, de mi ¿qué es? De lo, Sexual, polisexual, poliamoroso. no, demisexual creo que es. Entonces me parece una locura que una persona para ciertas cosas se autoperciba adulto y para otras cosas se autoperciba niño. Ahí está el riesgo. Ya rayamos un poquito en la pedo, no puedo pronunciar la palabra completa. Ahí justamente viene el peligro, en que intentemos normalizar o justificar ese tipo de actos que ya se meten con los niños y, como te dije en un inicio, ya rayan no solo en un delito, sino también en un absurdo total. Ya, 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 ok, entiendo tu punto. Entonces, en resumen, de tu lógica, me indicas que, claro, depende del caso, porque todos los casos son diferentes, que hay, tú dices como límites, tal vez tú no lo mencionas la palabra, pero yo quiero poner en mis palabras lo que logro comprender de lo que tratas de decirme. Hay unos ciertos límites, como limitaciones, como hay que poner límites, como todo tipo de Sí, castigo, como por ejemplo, el tema de los transgéneros, mira, y eso está viendo últimamente un montón, a pesar del proceso hormonal supuesto, bueno, se dice que en la práctica hacen eso, la reducción de hormonas, cuando tú te haces la transición, pero ves en la práctica, en competiciones a nivel deportivo,
y siguen sacando tremenda ventaja. O sea, es ahí cuando te digo yo de que ya hay una vulneración de un tercero. Me parece que si ellos deberían tener sus derechos, estamos de acuerdo, pero debería de crearse una tercera vía. Hombres a un lado, mujeres a un lado y los trans a otro lado. No puedes competir al mismo nivel que una mujer. Ahí es cuando ya rayas en la vulneración. Ajá, ya, Uh -huh. perfecto. Te agradezco mucho, querido Dale, Alan. hermano, más bien te agradezco por el espacio. Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Buen día. Rudy, Ruby. Rudy, coméntanos. Rudy, y Rudy. Rudy, R-D-D-D-I. R-U-D-D-I. Sí, Y, sí. Rudy, LGTBIQA+, ¿son trastornos mentales, sí o no? ¿Por qué? Eh, Unos sí, otros no. Explícame eso. La homosexualidad es un proceso natural normalmente normal. ¿Sí? Así como hay personas heterosexuales, pues por supuesto hay personas homosexuales. Y eso no tiene ningún problema. O sea, desde hace mucho, o sea, mucho tiempo se sabe que ser homosexual no es ningún tipo de trastorno ni enfermedad mental, aunque así lo querían hacer ver, pero se sabe que no es así, ¿no? Porque es una cosa totalmente normal. En muchas sociedades la homosexualidad es bien vista, es avalada y es normalizada, es un aspecto normal del ser humano, de la naturaleza. Ujú. Ya digamos, por ejemplo, los trans, las personas trans, sí ya se sabe que es una cuestión, un trastorno de la personalidad, ¿no? Eh, la disforia de género. Entonces es algo completamente normal. Y lo que estaban diciendo acá que de transedad, transespecie, transracial, transeconómico, eso sí ya son inventos y ganas de molestar, Ujú. pero Ya, que lo hace, digamos, personas extremistas, fundamentalistas de derecha y religiosos. ya. Como tú mencionas religiosos, ¿en qué punto? Me encantaría que dejes claro ese panorama. Religiosos en el punto de llevar a la religiosidad, el creerse una bandera, un color o un algo determinado y meterse en el rol. Eh, no le entiendo esa pregunta. O sea, cuando yo digo que es religioso, pues hay unas personas que son fundamentalistas que dicen pues que en la Biblia dice que los homosexuales son una abominación y pues que hay que rechazarlos, que hay que discriminarlos. Antes los apedreaban, en muchos países aún hoy los persiguen y los apedrean. Eh, Décadas atrás, muchos países tenían legislaciones que perseguían la homosexualidad y la transexualidad. Ujú, Una cosa, un show como mediático, una cosa así como de la que había que reírse. Un hombre vestido de mujer, un hombre que se convirtió en mujer o que se ve como mujer. Uy, esto es como chistoso, como ridículo. Entonces, pues no lo perseguían tanto, pero la homosexualidad sí era perseguida. Y había, pues, y hay aún hoy unas justificaciones bíblicas para eso, desde la religión. ujú. Yo puedo dar mi punto de vista acá, no sé si a alguien le moleste. ¿Te molesta si doy mi punto de vista? No, pues es su life. Perfecto. Pero digo, por si acaso te ofendes. Y yo no sé quién se ofende y quién no se ofende. Hay muchas personas con baja autoestima que se ofenden por todo. Am, para Pues mí, a mí lo único que me ofende, sinceramente, psicología es la mentira. Eh, como que la gente especule y exagere. Eso sí es ofensivo en ocasiones. ya. Mira. Y perdón para las mujeres y para las señoras que están aquí en la sala. Sí, mil disculpas para ustedes primeras, mis queridas, mis queridos amigos, amigas. Para mí, el hecho de salir y no poder salir al mundo sin usar mis máscaras, sin ponerme tres capas de base,
sin tener que tener algo y el pelo sobre el pelo, las capas de pelo sobre el pelo y las capas de uñas sobre la uña y las capas de máscaras para no mostrar cuál es mi identidad real. A mí eso ya me parece un trastorno. Disculpen ustedes con todo el respeto que se merecen, pero a mí me parece un trastorno, porque básicamente no pueden percibirse en forma natural. No se aman, no se quieren, no se aprecian, no están bien. Creen que están bien, pero no lo perciben. Tienen que salir con muchísimas máscaras encima, uñas encima de las uñas, pelo encima del pelo, pestañas encima de las pestañas. No aceptan su tamaño, no aceptan su porte, no aceptan su corporalidad. El hecho de vivir ocultados a mí ya me parece una alteración mental, porque no se puede vivir sanamente. Nada más. Pero Está hablando de la industria de la moda, de no, las no, no. modelos, La, del mo- la moda, reggaetón, la todos moda los videos, esto. La moda es Sí, una cosa diferente. Tú mañana te compras tus zapatitos bonitos y te los pones. Tú mañana te compras tu chaqueta bonita y te la pones. Tú mañana te quieres poner un arete y te lo pones de este modelo, de este color, de este tamaño y te lo pones. Tú quieres un collar sí, diferente, compras tu collar y te lo pones. Quieres un reloj diferente, te lo pones. ¿Quieres pintarte el cabello de un color porque así te gusta? Te lo pintas. ¿Quieres pintarte mañana sí, los ojos? Te las pintas. Tienes un evento social y te quieres pintar los labios o las uñas para verte mejor porque tienes que darle un plus ahí, te lo haces. Yo estoy sí. mencionando no poder mostrarte tal cual como eres. Tener la necesidad de tener encima más pelo sobre el pelo, más uñas sobre las uñas, más pestañas sobre las pestañas, más pintura sobre el rostro natural, más de algo, porque no puedes aceptar tu realidad y no podrías permitir que alguien más te vea tal cual como eres. Para mí, eso no está normal. ¿Qué es anormal? Anormal es algo que se sale de la normativa que te hace estar en un estado de quietud, de tranquilidad y de salud sobre todo. Y no solo personal, sino también social. Eso es Claro, pues hay muchas personas, sobre todo mujeres, que la sociedad les ha implantado que no son bonitas o que verse bonito es echarse mucho maquillaje y vestirse pues con ropa cara o con vestidos muy lúcidos y cosas así. Sí, hay mujeres que son así que digamos no tienen digamos ese carácter y les toca recurrir a hacer eso que usted que usted dice, que usted está describiendo, ¿sí? Porque de pronto la sociedad los ha empujado a eso, un modelo de belleza en el que necesitan, pues por supuesto, comprar vestidos de última moda, echarse mucho colorete, mucha pestañina, cambiar la forma de sus pestañas. Claro, eso pasa normalmente y continuamente en la sociedad, pero no veo eso que tenga que ver con el tema que estábamos tratando de los LGTBIQ. No, yo te dije, voy a dar una opinión. No dije en contra ni a favor de nadie. Es más, te lo mencioné. Yo te digo, a mí lo que me parece una alteración mental, lo Sí, mencioné dos veces, esta es la sí, tercera. A mí lo que sí me parece una alteración mental, porque la mente no está en quietud, es una alteración que no solo te causa inconformidad a la persona, al sujeto, al individuo, sino también da un malestar, y no solo personal, sino social. Ese es un trastorno, para mí. El hecho de una persona que, por ejemplo, no puede despertarse a las 5 de la mañana y que ni su esposo lo vea porque si no está con maquillaje se siente totalmente horrible, fatal, y no puede sí, permitir ni que su esposo con el que se levante le vea sin maquillaje, que es un punto exacto. patológico. No sé si me hago entender. Sí, 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 sí. No, pues es que eso es lo que vemos. O sea, por ejemplo, es que es el mundo, digamos, de la moda y de la imagen, el dar una imagen al mundo de algo diferente, o sea, para que las personas lo acepten en sociedad. Entonces, esas personas que hacen viajes y publican todas las fotos de los viajes, o que están almorzando y publican el almuerzo, hacen fotos del almuerzo, o personas, por ejemplo, que necesitan continuamente estar siendo aceptados en algún lugar y por eso, digamos, cometen ciertos o transgreden, por ejemplo, las leyes cumpliendo retos virales en Internet. O sea, eso es algo que pasa desde hace muchas décadas y sí es ciertamente una forma de trastorno generado por el capitalismo salvaje en el que vivimos, que pues lo empuja a usted a no mostrarse tal y como es,
a tener que aparentar, eso son apariencias. Ya, Y así estamos en el ya, mundo. Pero entonces hay personas pues que critican también ese modelo de belleza, esa forma en que usted tiene que identificarse con el mundo. Por supuesto que sí. que ya mencionas que hay ciertos grupos, más o menos lo que mencionaba anteriormente el otro compañero, ¿no? Que hay grupos que obviamente son más vulnerables y los grupos que son más vulnerables, la gente que es más dócil, la gente que es más ingenua, se deja llevar por estos lobos disfrazados que tal vez son capitalistas o tal vez son progresistas, dependiendo de los beneficios de cada uno y Sí. jalan a la gente, claro, para meterlos en una histeria y en una neurosis completa sin que se den cuenta. Algo así, algo así. Pues no sé, no, es un tema de modas, modas. Son cuestiones de modas. Digo yo, Ya. o sea, vuelvo y digo, digamos las redes sociales lo que han hecho y es que la gente necesite ser aceptada no por lo que es, sino por lo que puede aparentar. Sí, entonces yo no sé, yo quiero ser como, a ver, alguien importante así, yo como Shakira. Yo quiero ser como Shakira, que es una artista y saca música y publica todos las fotos de sus viajes y cosas así. Entonces yo también necesito ser aceptado y para ser aceptado o aceptada, entonces necesito publicar eso, inventarme cosas si es necesario, comprarme cosas que de pronto no están a mi alcance, endeudarme, Eh, mostrar una faceta que no es. eso me encanta, eso que acabas de decir, como por ejemplo endeudarse para sostener Sí, apariencias, para gustar al mundo, para agradar al colectivo, claro, ser aceptadas, aceptados. sí, exacto. Interesante eso que mencionan. Sí, sí, totalmente. Yo he percibido lo mismo y he estado analizando, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, ya son mayores. Supongamos, por aquí en el chat está Edu Frey. Edu Frey es una persona que no sé qué edad tiene, pero yo sí lo que ya tiene sobre los 48, 50 años. Y en sus tiempos, en los tiempos de Edu Frey, en la época de Edu Frey, en la era de Edu Frey, cuando Edu Frey nació en su leva, posiblemente esto que él está haciendo hubiese sido una completa barbaridad, como comportarse como un niño, como un pendejito, que solo se escuda en el chat, pero que no acude. Y peor ante Sí, menores, tiene miedo, teme. Más bien, él como un hombre de su época, pensante, ajá, racional, hubiese dado la cara aquí a menores que él, pues claro, porque él letrado, toda una persona ingeniosa, inteligente. Me parece curioso, claro, porque ahora, él, incluso siendo tan mayor, ha adoptado a la nueva generación, volviéndose parte de la misma para ser bien aceptado, bien visto. De alguna forma, él quiere llamar la atención, por eso insulta, agrede, ofende o dice cosas a los demás que están ahí, porque a mí no. Pero, ¿y si lo hace? no, no veo. Igual eh, igual esta persona quisiera llamar la atención de alguna forma. Y a pesar de que ya tiene una edad avanzada, que muchas personas aquí tienen 20, 30 años, 35, 40, no sé. Pero incluso estas épocas anteriores, estas levas anteriores, se han adoptado y se han visto sumidas en todo este prototipo moderno, ¿no? De la tecnología, del intercambiar, del involucrarse, del meter chisme, como completos niñitos, como completas criaturas. Y a pesar de que son grandes, son muy vulnerables porque lo hacen, Claro. lo hacen. O como Adriano, por ejemplo, que acaba de escribir que yo dije que quería ser como Shakira, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Desvían las cosas, hacen que uno diga cosas que nunca dijo, lo sacan de contexto y así van a otros lados diciendo que, por ejemplo, yo quiero ser como Shakira. ¿Sí? Personas, por ejemplo, lo que yo le decía al comienzo, personas y grupos que no entienden, digamos, que hay ciertas cosas que siempre estuvieron escondidas porque eran perseguidas y ahora han salido a la luz, como la homosexualidad, por ejemplo, como la transexualidad, que ahora hay una nueva generación que no las persigue, que no las discrimina, que no las señala, sino que de alguna manera les brinda la posibilidad de ser felices, como siempre han querido ser. Eso es todo. ¿Sí? O sea,
Yo estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual, yo estoy de acuerdo con las personas que quieren hacer su tránsito a ser trans, estoy de acuerdo con las personas pues que tienen una dificultad y que como parte de su tratamiento eh, se les da la oportunidad de autopercibirse como se ven, ¿sí? Pero solo en términos sexuales, ¿no? O sea, vuelvo y le digo, estos cuentos de la transespecie y de la transedad y lo transeconómico, son cosas así que sacan de contexto para poder discriminar y burlarse de estas personas que solamente buscan ser felices, ¿sí? Poder ser quienes son. Como antes, por ejemplo, se burlaban de los enanos por ser enanos, o se burlaban de los ciegos por ser ciegos y entonces no los incluían porque no veían que hubiera una necesidad. Pero el mundo ha venido incluyéndolos de manera sistemática, ha venido aceptando que son personas, digamos, que deben ser incluidas en la sociedad y que tienen derecho también a ser felices, que tienen derecho a tener una vida común y corriente, común y silvestre, que tienen derecho a que nadie ni los juzgue, ni los señale, ni los discrimine, ni los segregue por su condición. Yo no estoy de acuerdo con el matrimonio. Yo discrepo lo que tú dices. Esto es un debate, ¿no? Yo te discrepo eso. Yo no estoy de Uh -huh. acuerdo porque matrimonio viene etimológicamente, según la RAE, según la ciencia, según la biología, según la articulación de la lengua y del lenguaje, de la escritura, de la gramática o de la onomatopeya, ¿qué será? Viene matrimonio de la etimología de madre. Uh Madre -huh. viene de la etimología de la palabra nodriza matrix, que da vida, hembra. Así es. Entonces yo digo, no, debería ser un patrimonio, porque son dos patriarcas. Biológicamente tienen testículos los dos. Biológicamente los dos O tienen... dos matriarcas, porque eso también pueden ser mujeres. Eh, pero no sería matrimonio. Matrimonio viene de la palabra matriz. No sería un matrimonio. Eso, por ejemplo, a mí, yo desde ahí, cuando comenzamos a alterar la propia lengua, ya me parece que ya estamos loquitos todos. Y me incluyo. ¿Será? A mí, yo me incluyo, ojo, Pero, yo me incluyo. Cuando ya la persona... ¿qué hacemos? Escúchame, cuando ya la persona comienza a Uh alterar -huh. la lengua, a desvariar, a decir cosas que no son, a hablar estupideces Sí. por hablar, porque yo te puedo hablar, yo este momento te estoy hablando coherentemente, pero si yo te comienzo a hablar una serie de barbaridades, de estupideces, de palabras que no vienen ni al caso, tú vas a decirte, este tipo es un ignorante, este tipo es un estúpido. Y no porque sean sesgos cognitivos, es porque es lo que estás demostrando. No sabe hablar, no habla con coherencia, no articula sus palabras con coherencia, no tiene ni Así es. lógica ni razón lo que dice, no tiene un fundamento, nada. Entonces yo creo, Claro. ¿no?, que cuando comenzamos a llegar a ese punto somos unos completos loquitos todos, trastornados y enfermitos todos, porque estamos disociándonos completamente de lo que es la realidad. Hay realidades, una realidad relativa y una realidad absoluta. Realidad absoluta, tomando como un ejemplo, te subes a un edificio de 12 pisos y te botas al suelo, te vas a romper el cráneo, tu cerebro va a explotar. Y no hay Uh realidad -huh. relativa, eso es una realidad absoluta. Dentro de la realidad absoluta está lo que compone la lengua, la etimología de la lengua. Aquí en la China, en países nórdicos, la etimología de la lengua. Cuando nos salimos de aquí, para mí eso ya comienza a ser una locura. ¿Será? Pues mire, yo hablando de ese tema, pues tengo que decir lo siguiente, la lengua cambia según el tiempo y las personas, ¿no? Cada día se agregan nuevas personas, nuevas palabras, nuevos conceptos, cosas que no entendíamos o que necesitamos expresar. Por ejemplo, cuando salió Twitter, pues la gente no empezó a decir que iba a entrar eh, a, ¿cómo se llama? Al, al trino, sino que iba a entrar al Twitter, ¿sí? Que Ajá. no dijo que iba a trinar, sino que iba a tuitear. Sí, no dijo que iba a lanzar una ofensa mediante un trino, sino que iba a hacer un tuiterazo. Uh-huh. ¿Sí? Y empezó a agregar nuevas formas de palabras que han venido siendo aceptadas y metidas al idioma, extranjerismos, todo este tipo de cosas.
con lo que usted dice del matrimonio estoy totalmente de acuerdo, porque el matrimonio siempre ha sido un contrato en el que el hombre adquiere una mujer para su uso personal, ¿sí? Para que tenga sus hijos y pues O la mujer digamos como pago pues le da un modelo de vida o un estatus de vida, ¿sí? Entonces, listo, usted tiene mis hijos, vive conmigo, pero entonces, y yo a cambio pues le doy estabilidad, le doy una casa, la mantengo, etcétera, ¿sí? Porque pues como se pensaba que las mujeres eran débiles y no servían sino para tener hijos y ya, y que el hombre sí podía hacer muchas cosas, entonces pues se les llamó matrimonio, yo estoy de acuerdo con eso. Y aún, digamos, el sistema jurídico lo llama así, matrimonio. Y es algo que está en boga de cambiar. Yo soy partidario, por ejemplo, de que se elimine esa palabreja y esa institución del ordenamiento jurídico y se cree una otra institución que dé cuenta de las uniones sentimentales y amorosas de las personas desde pero otro punto de vista. insisto, vuelvo y repito, no sería matrimonio, porque estaríamos cayendo todos No, en no, locura. Yo no, pienso que pero el sería, problema es que el ordenamiento jurídico así lo define. ¿Qué es el matrimonio? Pues la unión de dos personas, eso es ¿sí? casamiento. Para formar una ¿No es familia, casamiento para eso? formar una familia. No, 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 no. Jurídicamente se define como matrimonio. Es más, hay matrimonio, hay unas cosas que se llaman matrimonios de hecho o o uniones matrimoniales, ¿sí? Porque es una institución que se metió religiosamente a la sociedad y no la podemos obviar. Yo quisiera que se obviara. Yo pregunto, no, imagínate, si hablamos del área judicial, ¿por qué no más bien, en Mm. lugar de modificar toda la lengua y causar más alteraciones, irse en contra de la Ujú. propia etimología, porque ya eso son Sí. las variaciones, cambiarse de género y que no sé qué y que no sé cuánto, ¿por qué no es más fácil cambiar matrimonio por casamiento? Hasta más fácil. Pues, pues eso hay que decirle a a las cortes de justicia de los diferentes países por qué razón eso se mantiene. O sea, porque insisten en mantener una institución caduca. Pues ahí sí ya, eso ya digamos, uno quisiera eso, pero ellos son los que tienen la última palabra porque son los llamados por el Estado a cambiar o a regular las cuestiones jurídicas entre las personas, ¿no? Pues ahí sí ya uno puede creer muchas cosas, pero que se den es difícil, porque el matrimonio está asentado dentro de una cultura religiosa en la que todavía se considera que el modelo de familia es una mujer y un hombre con hijos. ¿Sí? Cuando el modelo de familia hace mucho tiempo ya ha expandido el horizonte, entonces ya la familia se considera, por ejemplo, un abuelo con sus nietos, un tío con sus sobrinos, dos hermanos viviendo, ¿sí? Inclusive ya se ha integrado hasta el perro a la familia o las mascotas, ¿sí? Porque es algo, o sea, uno tiene que dar cuenta de los cambios estructurales del sistema. Ajá. Ajá. Eso es lo que pasa, Curioso, ¿sí? pero curioso porque esto, en resumidas cuentas, según lo que tú mencionas, es parte del sistema, no es que la gente ha tomado la autonomía, es parte del sistema, porque el sistema quisiera modificar incluso la palabra para no irse en contra de la etimología. Lo que se está Uh -huh. buscando es, parece que alterar la lengua o la interpretación de la misma lengua. Y eso es literalmente hundir a la gente a la estupidez. Pero no, vuelvo y digo, lo que pasa es que la lengua es cultural. Entonces, por ejemplo, hace muchos siglos, en vez de decir hijo, se decía filio. En vez de decir hilo, se decía filo. Y así. O no se decía así, sino se decía asina. Y eso ha ido transformándose y ha venido cambiando, mutando, ¿sí? Hace mucho tiempo, por ejemplo, para describir a la humanidad, al conjunto de la humanidad, se decía hombre. Y luego eso cambió por humanidad o por ser humano. Ya después se empezó a reconocer que había otro sexo que era la mujer. ¿Sí? Entonces, hombre y mujer. No es, Entonces ya no se decía solamente todos, todos, sino todos y todas, es hombro, niños y hombre, niñas, es hombre y hembra. Vienen del hombre espécimen y hembra homo. o macho y hembra, o macho y hembra. Hombre y hembra, porque vienen del espécimen homo los dos.
Pues hasta ahora escucho eso, pero bueno, sí, digamos que sí. Ajá, Sí, pero antes no se decía así, sino se decía hombre, para describir a todo el conjunto de la humanidad, todo el conjunto de los seres humanos. ajá. Y eso se cambió por la palabra humanidad, por la palabra ser humano, y así fue cambiando. Porque había que reconocer, por ejemplo, el valor de las mujeres dentro de la sociedad, que no se reconocía. Es que las mujeres ni siquiera tenían voto o tenían derecho a la propiedad. Y eso fue cambiando, fue modificándose y asimismo se modificó el lenguaje para poder integrar a esas personas al conjunto social. ¿Tú qué opinas de que a los niños se les adoctrine con ideología de género desde niños? Desde los 4, 5, 6 añitos, 7 añitos. ¿Ideología de género? Sí. No, yo no sé. Pues ese concepto yo lo he escuchado, pero no existe. O sea, yo no he escuchado eso en ningún otro lado que no sea, digamos, en personas extremistas, que sí tienen de verdad una ideología de género, en la que niegan o segregan a las personas que tienen una sexualidad diferente. Pero no sé, creo que todavía se sigue haciendo, o sea, a los niños se los adoctrina en que no pueden respetar eso, en que hay que segregarlos, que eso no es normal, que eso no es natural, que eso no debe permitirse, que si uno nació hombre o macho, entonces tiene que actuar de cierta manera, seguir ciertas conductas. ¿Eso a ese adoctrinamiento se refiere? Según la ONU, hay una ideología de género o una identidad de género que va a ser introducida en los modelos educativos. Está en la página de la ONU. ¿Dónde? Pues yo no sé. O En sea, la página de la ONU. la identidad de género es la forma en que una persona se identifica en su entorno social. Sí, Sí, pero no entiendo a a ver. qué se refiere con que se va a ser introducida. ah, Hay 34 géneros en este momento. Sí, hay de 34 géneros. Tinder puso 37 géneros para identificarse. Ya las plataformas están comenzando a identificarse. Ya no hay dos géneros, dos sexos y géneros a la vez, porque la etimología de la lengua dice que hay dos géneros. La etimología de la lengua. Este momento ya no hay dos sexos ni dos géneros, porque lo demás son autopercepciones. Hay 34 modelos. Estos 34 modelos ya Cuatro están modelos. introducidos, ya fueron introducidos en Argentina, en España, en Francia y recientemente lo quitaron en Italia y lo están negando. Y en la ONU, para la Agenda 2030, hay 112 caracteres diferentes de género, 112 géneros diferentes que van a ser metidos e implantados en la educación básica de los niños, teniendo claro que todo tipo de educación es un tipo de condicionamiento, adoctrinamiento o programación mental. A eso me refiero. Pues yo, digamos, en lo que he leído de la ONU, que estoy muy cercano a esos temas, sé que solamente hay tres. Es Aprobados ya más, 24. creo que llega como tres o cuatro, sí, que son, eh, que son géneros, que son macho, hembra y no binario. Y en ocasiones cuando nacen algunos niños con un defecto cromosómico que se les llama intersexualidad. Intersexualidad, ajá. Sí, de resto no conozco otros, ni los 34 géneros, ni nunca he leído eso en la página de la ONU, ni nada por el estilo. Pues si su merced de pronto me pudiera dar ¿dónde puedo buscar? Porque en la ONU eso no aparece hasta donde yo sé. Y menos los 120, ¿qué fue lo que dijo? 112 géneros. Sí, no, yo no conozco eso. Sinceramente no lo conozco. O sea, dentro de la página de la ONU eso no está. Eso no Checa, aparece. busca cuántos son los géneros aprobados. De momento, los géneros aprobados como parte de movimientos y parte de una realidad sociocultural están en Géneros aprobados por la ONU. A ver, géneros 30 aprobados por la ONU. 34, 34 movimientos, o sea, 34 géneros.
pero dentro de otro Mm. modelo están 112 géneros para 2030. Y ahí están explícitos cada uno de los 120 géneros. Cada uno, ¿qué significa? Acá Dentro de los... dice, la ONU afirma que existen 112 géneros distintos. Sin embargo, esto es falso. La lista Sí, que toman ah, como referencia fue creada en un blog personal que no tiene ninguna relación con la Organización de las Naciones Unidas. ajá, sí, sigue buscando. Y vas a encontrar ahí unos que dicen que es falso, otros que no. Y las pruebas y las fotos de cuando la página de la ONU sacó, luego eliminó. Pues no sé. O sea, yo simplemente he visto unas resoluciones de la ONU en la que, por ejemplo, hablan la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, por ejemplo, la eliminación de la discriminación contra las niñas y mujeres, o la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la orientación sexual e identidad de género. Pero, Busca lo siguiente para que te des cuenta. Busca quién es ¿listo? busca Robert Malone. Robert Malone. A ver, Malone, miramos quién ajá. es Robert Solo Maloney. Robert Malone, ajá. Maloney con Y al final. No, no, Malone. Ah, Malone. Malone. Malone, ajá. Robert Malone. Robert Malone, ajá. Te van a salir Dice, las primeras páginas te van a salir que es mentira, que difunde información falsa. Eso te va a salir, ¿verdad? pero me está saliendo una cosa de Wikipedia y otra cosa de Fact Check. Científico engaña sobre la eficacia y la seguridad de... ¿qué? Dice, científico engaña sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas contra el COVID-19 en niños. Ya, date cuenta, Robert Malone es un ganador de un premio Nobel. Es un científico, es el científico padre de la tecnología ARNM. Es el científico padre. Robert Malone se opuso a que la gente se vacune. Y antes de que todo el mundo se empiece a vacunar, él comenzó a decir, no se vacunen porque les va a hacer daño. En todas las páginas que vas a encontrar, en todo Google, generalmente le dicen que él es un mentiroso y que es un farsante, cuando él es el padre de la tecnología ARNM y ganó un premio Nobel. Ahora, si tú buscas más y tú ves las noticias actuales, ya nadie está hablando de las vacunas que pasó. Hay demandas en Israel, hay demandas en otros países por las vacunas, por los Aquí efectos también, secundarios. en Colombia Ya, también, sí. y tú viste las noticias de las vacunas de Pfizer y de las otras compañías, dijeron que nunca tuvo efecto y que tenían que moverse aceleradamente con el mercado, pero que no tienen efecto y que nunca fueron testeadas y que sí es posible que existan efectos colaterales. ¿Viste eso o Sí, no? sí, eso Entonces, dice. ya, Pero entonces, son mínimos, son mínimos. O ya, sea, ahora, es sobre un millón de personas, dos. ahora, Y si, así. si Robert Malone, que es el creador de la tecnología RNM y un ganador de un premio Nobel científico, médico, biólogo, le dicen que es un farsante al creador, al vicepresidente de la compañía Pfizer, que también renunció, y le dijeron que también es un conspirativo y que está mintiendo. Ahora salió el biólogo encargado del mercadeo, salió la CEO de Pfizer. Son hasta ahora 6 personas dentro de la compañía de Pfizer que dicen, ¿sabes qué? Esto no tiene efecto y esto va a tener efectos colaterales a pequeño, mediano y largo plazo. ¿Cómo es posible que en Google entonces salga que este sujeto está desinformando a la gente y que está exponiendo una mentira cuando todo lo que ha dicho es verdad? Pues yo lo que leí fue a varios artículos en los que decían, digamos, que la vacuna no protege totalmente del COVID, pero que sí tiene una incidencia sobre la enfermedad. Sí, es decir, sí protege, pero no como en los niveles que se había dicho, por ejemplo, ¿sí? Pero que sea irreal o que sea mentira, pues yo no he escuchado, aparte de eso, otras cosas más. Sí. Ya, um, busca quién es, ¿cómo se llama esta persona? Gordon Tristan Walker. Gordon Tristan Walker es el CEO de la compañía y director de investigación de Pfizer. Él salió en noticias ahora diciendo que no tienen ningún tipo de efecto, que es lo contrario a lo que tú dices. Él es el CEO
y es el director de investigación de Pfizer. Y dice que no tiene ningún tipo de efecto la vacuna, que nunca fue Pues no testeado sé. y que ahora están tratando de mutar más enfermedades para alterar más a la gente para poder vender más curas. Es el director de investigación o fue porque ya le votaron por esto. No Con esto, encuentro nada del señor Gordon Walker. ese, Me sale eh, una cosa de televisión. no. Entonces ponle, a ver, ponle J como Jordan, Jordon, así ponle. Ah, Gordon. Gordon Walker. A ver. Ajá, Walker. Walker. Gordon Walker. ajá, Pfizer. ajá. Aquí estoy leyendo. Dice: Pfizer responde a las acusaciones sobre su supuesta manipulación del virus del COVID para crear nuevas vacunas. ¿Te das cuenta? Y esto está pasando 2 años después de que a Robert Malone le infirieron de que era un terrorista y que repartía información falsa. O sea que lo que estás leyendo en Google no es real porque el tipo siempre tuvo la razón. Es decir, Pero Google nos está acá lo mintiendo. que dice es que este señor Gordon, o como se llame, Tristan Walker, Ajá. dice que Pfizer creó o modificó el virus del COVID-19 para poder vender vacunas. Más No vacunas. que no exista la enfermedad, no que no funcionen las vacunas, sino que crearon una enfermedad para poder vender vacunas, que eso ya es más creíble. ¿Cuánto leíste? Por- ¿Leíste 3 líneas o 4 líneas? leí 2 párrafos. Ya. En la anterior, cuando me dijiste lo de Robert Malone, ¿cuánto habías leído? Wikipedia y qué más. Eh, Wikipedia y un artículo de... Ahí dónde está, que lo hice, científico. Wikipedia y un artículo sobre el COVID que dice factcheck.org, científico engaña sobre la eficacia y la seguridad de las Ajá. vacunas contra el COVID. Lo que yo te Leí digo, 3 párrafos. Leí lo que tres yo te párrafos. digo, tú me dices, no, es esto, no, es esto. Tú me estás diciendo eso Pues a es mí. que yo he leído cosas Ya, similares. Yo he leído ya. cosas similares. Yo vengo averiguando esto no en 3 párrafos, en cientos de páginas durante 3 años. Yo también he leído artículos académicos del tema. Y nadie niega ni el COVID ni las vacunas. Pero si acabas de decir que solo leíste los dos de lo que te estoy exponiendo, es más, ni siquiera sabías De- cómo se del escribía. nombre, del nombre que me muestran acá, pero yo he leído sobre el COVID. A ver, ¿conocías a las personas que te estoy diciendo? ¿Sí o no? No, no. Te acabo de decir quién es el padre creador del ARNM, el padre, el creador. Es como que te diga que vamos a hablar de Pepito Chuya Huevo, que expuso un titular en Wikipedia, cuando vamos a hablar del genoma humano en lugar de tocar al padre del genoma humano. No, no hay mucho sentido, ¿no? Pero el ARNM, si no estoy mal, era la vacuna que hacía Moderna, ¿no? Que esa sí salió un artículo de prensa diciendo que había que tener cuidado porque habían personas a las que les generaba malestares por sus condiciones médicas, o sea, sus condiciones de salud antes de esa vacuna, ¿no? Vuelvo y repito, no leíste lo que te di, no. Pero pues estoy leyendo lo que dice aquí. Dice, en promedio, según Volcker, ¿no? En promedio, 1 de cada 2.000 y 1 de cada 3.000 niños, 1 de cada 2.000 y 1 de cada 3.000 niños que reciban estas vacunas serán hospitalizados en el corto plazo con daños causados por las vacunas. En el corto Uno plazo. de cada 2.000 y Ajá, 1 de cada 3.000. ajá, No todos, ajá. como afirma usted, no todos, sino 1 de cada 2.000 y 1 de cada 3.000. Por efecto colateral de corto plazo. Existen 3 tipos de efectos: corto plazo, mediano plazo y largo plazo. 1 de cada 3.000 niños resultan afectados. No dice qué tipo de afección, no dice si tiene una validez o no tiene una validez. Yo no mencioné afecciones ni efectos colaterales. Dije validez.
pero no sé, no veo a qué viene esto. Ellos, aquí en mi país al menos, no sé en otros, y en varios artículos, salió que las vacunas podían causar una serie de complicaciones en ciertos pacientes y que había que tener cuidado, sobre todo con la de Janssen y con la de Moderna. Ajá. A lo que voy, la idea principal es, si te estoy mostrando cuatro científicos diferentes que tienen una misma conclusión a corto Que es, plazo ¿cuál es bueno, y a largo conclusión? plazo, que no sirven esas cosas. Si te estoy dando el ejemplo y en Google tú buscas y te sale que los científicos que están dentro de la corporación son conspirativos, que dicen mentiras, y resulta que la realidad era lo que ellos decían, ¿cómo esperas confiarte de Google entonces? Pero es que acá no, yo no estoy diciendo eso, sino que acá dicen es que va a tener afecciones en unas pocas personas con unos cuestiones médicas definidas, 1 de cada 2.000 niños, no en todos los niños, sí, o sea, no en todos Yo los no estoy hablando, niños. vuelvo y repito, yo no estoy hablando de afecciones, yo no estoy hablando de afecciones, yo no estoy hablando ya de si vale o no vale, estoy hablando de si estas personas que se oponían a que todo mundo sea vacunado porque no iban a tener resultado e iban a tener efectos colaterales, ¿por qué es que Google dice lo contrario cuando estos sujetos tienen la razón? Eso No, es, ¿cómo puedes vuelvo y le digo, confiar en Google? en mi país dijeron que iba a tener efectos colaterales y que informaban a ciertas personas no vacunarse, que trataran de no vacunarse, sobre todo con la de Janssen y la de Moderna, ¿sí? Que no se vacunaran, por ejemplo, las personas que tenían diabetes o las personas que tenían unas cuestiones pulmonares, es que no me acuerdo cómo se llama esa enfermedad, o las personas, por ejemplo, que tenían mucho sobrepeso, que pesaran más de 180 kilos, que no debían vacunarse, que tuvieran cuidado con eso. Pero Por que favor, las otras personas sí. dime en dónde dijeron para buscar. ¿Cómo se llama esto? En el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Salud de Colombia. Eso dijeron. Y además Ya. publicaron, y además publicaron eh, que debían, digamos, o sea, cuánto era la eficacia de cada vacuna. Entonces, por ejemplo, Pfizer era la que tenía más eficacia, que tenía como un 92%. Janssen, que provocaba coágulos, que tenía como un 70 y algo por ciento. Y de ahí para abajo otras, estaba la de Moderna, o había una china, no me acuerdo cómo se llamaba. Vuelvo y repito, de Sí, nuevo. sí, señor. El tema es, si Google no te dice la verdad, ¿cómo es que estás confiando en Google y peor leyendo dos fuentes iniciales? No, Google dice lo que uno busca y Ah, uno es el responsable de leer muchos puntos de vista y muchos informes. Y ajá. sí, hay muchos informes que dicen que las vacunas tenían efectos colaterales y secundarios sobre muchas personas. Ahora, Que había unas personas que no podían vacunarse por sus afecciones de salud, pero que de- no eran todos, o sea, por ejemplo, en Colombia hubo una alta tasa de vacunación. Acá creo que más o menos el 75% de la población se vacunó y sí hubieron algunas denuncias. Es más, la Corte Constitucional de nuestro país ordenó que los contratos de las vacunas debían hacerse públicos, que si había algún efecto secundario la gente podía demandar al Estado por ese efecto secundario, pero digamos que no fueron unas cosas así. bueno, tú te largas y te largas y te largas.
pero el punto Pero ¿y mío, qué hago? repito otra vez, el punto es, ¿cómo puedes confiar en fuentes que no te están diciendo la verdad? Te tomo esto como ejemplo, ¿por qué? Porque al inicio me dices, pero no, pero no, pero no, pero, a ver, yo no te estoy diciendo, pero yo, a mí me importa un comino, créeme que a mí me importa un comino lo que tú creas, o si una persona que es transexual y se cree una Sí. mariposa, eso a mí me importa un comino. Yo estoy dando data. Si tú me dices es que no, 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 ese no es mi problema. No, Tú usted lo acabas de me decir. está me está Escúchame, llevando por a que favor. investigue unas cuantas personas. Sí, pero no me dejas hablar. Cada vez que quiero hablar me interrumpes. Ahora, te puse las personas a que averigües por qué. Porque si tú me das la contra, me dices no, 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 obviamente te tengo que abrir los ojos y mostrarte, mira, ahí está uno. No, perfecto, ahí está otro. No, aún así no, perfecto, ahí está otro. Y en ese jueguito nos seguimos desviando del tema. Ahora, el planteamiento es, solo ahí te mostré cómo es que en Google no puedes confiar de buenas a primeras. Tienes que tener una fuente, otra fuente, otra fuente, otra fuente, cosa que tú mismo lo aseveras hasta este momento. De ser así, te mencioné, existen 34 géneros y 112 géneros planteados. Me dices, no. Ahora, tú mismo lo dijiste. Sí, es que depende que busques. Exactamente, depende que busques. Entonces, ahora sí, yo te digo, ¿me vas a decir nuevamente que no existen 112 géneros y que no existen más de 34 géneros? No, no existen. Son un bulo, son una mentira. Eso no Ya, aparece en la ONU, ni la ONU los tiene catalogados, ni la ONU ha dicho que esos son los géneros, ni mucho menos. ya. Entonces, el movimiento LGTBIQAR más, ¿de qué es? Plus, que ¿Qué pueden, es el plus? digamos, hay unas tendencias, eh, se podría decir que políticas que preconizan unas formas de sexualidad, pero no, eso no quiere decir ni que sean verdaderas, ni que sean totalmente aceptadas. Por ejemplo, hay LGTBIQ, hay una que es la Q, que es la queer, que es de una señora con la que yo no estoy de acuerdo, que dice, por ejemplo, que todos de alguna manera somos homosexuales, que nos reprimimos, que nosotros podemos, que si no nos reprimiéramos, nosotros podríamos tener sexo pues con quien quisiéramos, ser humano, por supuesto, ¿no? Ya, Entonces, digamos, un hombre con otro hombre, un hombre con una mujer, etcétera. Pero desde un punto de vista en la que muchas de estas personas han sido perseguidas por sus manifestaciones sexuales. ¿Sí? Entonces, personas que son homosexuales, lesbianas, transexuales, personas que no quieren comportarse como se los dicta la sociedad occidental, porque es que ahí tenemos que entender eso, ¿no? O sea, si usted nace hombre, no quiere decir que entonces usted por nacer hombre, entonces tiene que jugar fútbol y no jugar con muñecas, ¿o sí? O que usted no puede estudiar arte porque eso es ser gay, o cosas así por el estilo, ¿no? entonces, para tu óptica, andrógino, neutrois, eh, cisgénero, no existe para ti. No, son conceptos sociológicos, pero eso no, digamos que dentro de la ONU o dentro de la cuestión de libertad sexual, eso no se tiene muy en cuenta, que son formas de manifestar su sexualidad. Andrógino, una persona que no se sabe si es hombre o mujer, ¿sí? Pero es una forma de manifestarse. Pero eso no quiere decir que esté validado por la comunidad científica, por ejemplo, o por la ONU, por la comunidad jurídica, que es una forma de su personalidad, ¿sí? Como el que escucha rock, o escucha punk, o escucha reggaetón. Entonces tiene unas formas de vestirse, en que las otras personas lo reconocen. Eso es una cosa muy diferente, es una expresión de su personalidad. Ya tú me dices que no está reconocido ni está avalado por ningún tipo de normativa social, mucho menos legal, ¿verdad? O sea, que esté dentro de lo reconocido por la ONU, en el hecho de que sea una sexualidad diferente, no. Ya, solo por la ONU tú dices. En general, sí existen los partidos, los movimientos, existen los géneros Sí. planteados, existen.
y la realidad se está llevando con esto, pero no existen como tal dentro de las leyes, ni de la ONU o solo de la ONU. Ni de las leyes ni de la ONU. Es que una cosa es que usted, por ejemplo, ahí vamos, ahí tenemos que ir lento. Porque es que una cosa es ser homosexual y otra es ser transexual. Por ejemplo, una cosa es que usted haya nacido con un sexo biológico y otra cosa es que usted tenga un género determinado, que es totalmente diferente. El género es... No se escucha. determinado, ¿no? O sea, la sociedad, si usted nació macho, hombre, la sociedad le pide que usted asuma un género determinado y es comportarse dentro de un rol. Entonces los hombres caminan erguidos, sacan pecho, tienen la voz fuerte, masculina, tienen que jugar fútbol y no jugar con muñecas, vestirse de azul, ¿sí? No pueden ponerse minifalda, no pueden depilarse las piernas, porque son hombres, son machos. En cambio las mujeres, son mujeres, entonces tienen que comportarse como las mujeres. ¿Cómo se comportan las mujeres? Tienen que vestirse de rosita, jugar con muñecas, no ser bruscas, jugar ciertos deportes que no impliquen mucha violencia, como el fútbol, no pueden jugar eso y cosas así. Entonces, digamos, hay personas que dicen, oiga, yo no me puedo limitar porque a mí me gusta el fútbol, dice una mujer. A mí, yo quiero jugar fútbol, o yo quiero ser doctora, o quiero ser abogada o ingeniera. Pero entonces antes eso se veía mal porque esos eran puestos para hombres. O sea, ¿qué tal una mujer médico? No, no, no. No se puede. Las mujeres tienen que ser enfermeras. Ujú. Vuelvo y tomo la pregunta entonces que te hice. Tú mencionas que esto no reconoce la ley ni la ONU. ¿Qué? Los géneros diversos que hay, más de 34 géneros. No, no lo reconoce. No lo reconoce. ¿Por qué un No. hombre de 52 años, trans edad, cambió su edad y fue adoptado legalmente por una familia? Y fue ¿Dónde? legalmente introducido a la escuela. Legalmente. ¿Por ¿Dónde? qué no? ¿Dónde? Porque no conozco el caso. Usted me No cono- trae un caso específico eh, por allá de la periferia. Pero Ya. eso no es algo que se vea todos los días ni a todas horas, como Ah, la homosexualidad o el transgenerismo, por ejemplo. tú me dices que no, que la ley no avala, no reconoce, que dentro de la ley no existe, pero sin embargo te pongo el ejemplo y te sacas la vuelta y te tergiversas y vas por la Pero, tangente cuando te tengo el no, no, ejemplo. pues dígame cómo se llama la persona, dónde se dio y quién lo avaló. Ya. Stephen Knee Walsh. Este tipo es un transexual y transedad. Se transformó en mujer, se llamaba antes Pablo y estaba casado. A los 46 años abandonó a toda su familia, a su esposa, y ahora está viviendo lo que él considera como una mujer, niña de 6 años, una vida verdadera que es la que él se merece y la que él es. Ya a este momento tiene más de 50 años. Él fue adoptado por una familia, la cual le introdujo a la escuela, y esta familia es conformada por un papá y por una mamá, y tienen otros hijos también. Este es el proyecto que aplaude la ley, que es el proyecto transgénero, transgender. No, porque usted me dijo que era transgénero y transedad. La ley le apoya el transgénero, la transedad no. ¿Por qué entonces permitió legalmente que sea adoptado por una familia si no apoya la transedad? Pero, ¿quién lo adoptó? Aquí estoy leyendo una cosa de WordPress que cuenta un poco de cosas todas raras sin ningún tipo de prueba. Matt Walsh, un padre travesti que abandonó a sus 7 hijos para iniciar una nueva vida con una niña de 6 años, como una niña de 6 años de edad, se ha convertido en un nuevo símbolo de los progresistas para implementar la ideología de género en Occidente.
Este hombre de 46 años de edad, Stefankne, pronunciado Stephanie, y proveniente de Canadá, a causa de revuelo en los medios de comunicación después de que revelase su historia en una entrevista para el proyecto transgénero, logrando el apoyo de muchos liberales por ser un ejemplo de lucha y coraje. Walsh actualmente se viste y finge ser una niña de 6 años viviendo con una familia adoptiva tras haber recibido un ultimátum por su exesposa, quien advirtió que dejara de ser transexual o se iría. Walsh optó por abandonar su matrimonio junto con sus 7 hijos y ahora está cumpliendo su papel como hermana pequeña de la nieta más joven de sus nuevos padres. Si usted está teniendo problemas, bueno, esto no. Pero acá no dice que nadie, o sea, acá no dice ni quién le dio ese aval, ni que haya acudido a una corte de justicia, nada de eso. Nuevamente, repito, ¿cuántos artículos? O sea, es un caso. ¿Cuántos artículos? Ahí está. Estoy leyendo uno. Uno. Leo otro, busco otro. Espere y anoto el nombre del tipo. Momento, depende qué es lo que busques. Y en Google, que es un mar, me dijo que buscara. Hay que buscar y buscar y buscar, ¿verdad? Tú te estás dando la contra en base a lo que tú mismo me estás diciendo y estás dándole poca lógica y poco uso de razón a lo que tú mismo estás preplanteando. Ojo con eso. No, es que aquí fallan en decir eso. ¿A qué corte asistió el señor? Usted dice que ha investigado. ¿A dónde asistió el señor a la corte? ¿Qué corte permitió que fuera transedad? ¿Qué corte permitió que lo adoptara una familia? Búsquelo. No, ¿yo por qué? Usted es el que me trae el caso. Y yo veo que, y ya lo acabo de buscar. No sabe y está leyendo Wikipedia acá. Estoy leyendo una vaina que se llama cristianuswordpress.com. Eso estoy leyendo. Y acá no dice nada de eso de que a él legalmente lo adoptaron ni nada por el estilo. Es un caso aislado que usted me trae como ejemplo de casos raros. Mire, yo le tengo un caso raro. Aquí en Colombia hay un hombre que vive con una muñeca, que dice que es su esposa y tiene 2 hijos muñecos. Y nadie acá le ha dado la aval para hacer, para que eso se dé, ni se ha casado, ni de verdad son hijos, sino que él dice que es así. Él lo asimila y así expresa él en redes sociales. Sí, no, él lo expresa, y yo ahí digo, ese hombre tiene un problema, ese señor tiene un problema, o sea, porque a quien en su sano juicio se le ocurre decir que su esposa es una mujer de trapo y que tiene 2 hijos con esa esposa que son también de trapo. Por favor. Pero imagine que yo generalice eso y diga que todos son así, que todos tienen esposas de trapo y hijos de trapo. Y que eso es un género, por favor. ¿Quién se cree eso? Nadie. Entonces, bueno, de pronto sí. No, mentira, sí. Hay gente que se cree eso. Unos extremistas, fundamentalistas de derecha, que les interesa crear ese tipo de cosas porque no reconocen que hay unos géneros y unas diversidades sexuales. Y entonces se inventan cualquier cosa para denostar de eso. Entonces, transgénero sería un trastorno mental, según el ejemplo de este señor, ¿o no sería? ¿Cómo? Entonces, con el ejemplo de este señor, transgénero, en este señor de 56 años ya, actualmente, ¿sería un trastorno o no sería un trastorno? Sí, pero es un trastorno de la personalidad, pero no es un trastorno de género, ni sexual, ni nada de eso, ni está avalado por la ley. Es un trastorno, el señor tiene que buscar ayuda, debe tener algún tipo de problema psicológico grave. Y ahora, algo lo empujó a eso, pobre hombre. Aparte de ser una persona trans, es transedad, ya no solo transgénero, sino transedad. ¿Transedad sería para ti un trastorno o no? Transedad, me parece es como un trastorno psicológico grave de la persona que no es reconocido por nadie. O sea, ese señor va a una corte de justicia y dice, yo quiero un permiso para hacer transedad, y le van a decir, oiga, señor, busque ayuda. Oiga, sométase a un tratamiento psicológico porque eso no es normal. Eso en ningún manual, o sí, debe haber manuales de psicología que lo tienen, pero como
como un trastorno psicológico totalmente distinto a la disforia de género. Ya. Porque ahora últimamente he visto que, bueno, si tú consideras a una persona transgénero una alteración mental, un trastorno, y a una persona trans edad también, últimamente No, veo sí, sí. que mencionabas. No, no, que, o sea, transgéneros sí son unos trastornos, pero se tratan de una manera diferente. Por ejemplo, el transgenerismo, digamos, el único remedio que hay o procedimiento para ayudar a estas personas es dejarlos identificarse con el sexo que se identifican, la percepción que tienen de sí mismos, porque es que ese trastorno hace que esas personas rechacen su cuerpo. Su cuerpo, su identidad. Entonces, vamos ahora a la pregunta del inicio, cuando apenas empezamos esta conversación. Tú me mencionabas, Sí, señor. claro, hay lesbianas, hay gays. Para ti, Ujú. las personas que son lesbianas o gays, tendrían algún tipo de trastorno mental, sí o no? No, las lesbianas ni gays no tienen un trastorno mental, eso no es un trastorno mental, es una Ya, cosa natural. ya. Y ahora una persona transexual, sí o no. Sí, sí Ya, tienen un trastorno. lo que va del movimiento LGTBIQAR más 34 debería no ir hasta allá, sino tú dices solo las personas LG están aisladas de todo ese movimiento. Algo así. ¿Las personas qué? LG, lesbianismo y gays. No, no están aisladas. Entonces, todas son una sola que están dentro de lo que tú también consideras como trastornos mentales. No, No comprendo o sea, entonces. o sea, la transexualidad es un trastorno que se cura ¿cómo? Pues dejando a la persona identificarse con el género que se quiere identificar. O sea, un hombre que se cree mujer, pues hay que dejarlo identificarse con el género porque no se puede hacer ninguna otra cosa más. Lo opuesto sería condenar a esa persona a la depresión, al suicidio, a la miseria, pues porque esa persona no se siente, tiene un trastorno en el que no se siente con su propio cuerpo. O sea, que no, que rechaza su masculinidad y quiere ser mujer. ¿Sí? Ve, Y es algo que ya está definido, estudiado, y que la ONU reconoce que ese es el tratamiento efectivo y lo reconoce como una mujer. ok. Entonces tú me dices este momento que gays y lesbianas no son y no padecen de ningún trastorno mental ni es ningún tipo de Ajá. mental, pero transexuales Sí. sí es un trastorno mental. Sí. Ya. Entonces, si estamos hablando de un movimiento que es LGTBIQ+, porque es uno solo, ¿cómo podrías diferenciar entre qué es trastorno y qué no es trastorno si están abarcándose todos en un solo movimiento? Pues así de esa manera en que se lo estoy diciendo. ¿Sí? ¿Quién es esta persona que rechaza su cuerpo? Pues es un transexual. ¿Quién es esta persona, hombre, que le gustan los otros hombres? Pues es un gay. ¿Quién es esta mujer que le gustan las otras mujeres? Pues es una lesbiana. ¿Quién es Ajá, esta persona que le gustan los dos géneros? Pues es un bisexual. ¿Ya? Así, de esa manera. O sea, porque se reconoce que esas personas, por ejemplo, o los asexuales, que no les gusta tener sexo. ¿Sí? ajá, Es una condición también de vida. Es una decisión de esa persona, oiga, mire, no me siento bien teniendo sexo, no quiero tener sexo, no me obliguen, ¿sí? Porque es que cuando la sociedad ve ese tipo de cosas, entonces a muchas personas se escandalizan porque consideran que eso no es normal, que eso es, Dios mío, qué clase de mundo estamos viviendo. Sí, hay que acabar con eso, no hay que permitirlo, ¿sí? Hay que condenar a la gente a la infelicidad, hay que condenar a la gente a la miseria y a la segregación porque tienen un modelo de conducta diferente, ajá, ¿sí? Que no le está haciendo daño a nadie. ajá. Entonces, si hablamos de que el movimiento LGTBIQ+, es un solo movimiento, y tú mencionas que LG no son trastornos, pero desde el TBIQA+, sí son trastornos mentales, No dentro, todos. dentro de tu óptica, De ahí yo solo el transexual que tiene un disforia de género y la persona de pronto asexual que se siente incómodo teniendo relaciones sexuales. y el queer,
Y los queer, que digamos son personas que han sido segregadas toda la vida por su condición y que pues ellas dicen, mire, este soy yo, esto es lo que yo quiero de mi vida y pues nadie me puede decir lo contrario. Y es verdad. Ya. ¿Y el intersexual? El intersexual son las personas que, según sé, que nacieron con un sexo indeterminado. O sea, Ya. lo que se llama hermafroditismo. Ajá. Y que entonces antes decidían por ellas, el médico o la familia, al nacer. Pero entonces muchas veces, en casi todos los casos, se equivocaban. ¿Sí? Entonces, no sabemos esta personita, este nuevo ser qué es, si es hombre o mujer. No, pues criémoslo como hombre. Y muchas veces esa personita no se sentía hombre, sino mujer. O ¿Sí? sea, no, Entonces, ¿cómo? si es niño o niña, dependiendo si tiene ovarios o vagina, testículo y penes, no hay cómo dirigirse porque no sabes qué es. Exacto, A pesar de que tenga pene, testículos y vagina. exacto. Entonces podremos criarles como perros a los niños. Como perros, ¿no? Como seres humanos, pero esa personita va en su existencia, va definiéndose hacia una línea en donde, en donde esa persona se identifica su identidad sexual, Pero, su pero, identidad de género. pero ¿y dónde queda entonces la identidad de género de las personas transespecies? No hay identidad de género de personas transespecies, eso es falso. Es inventado por los extremistas fundamentalistas de derecha que están interesados en que ese tipo de cosas pasen como verdades para poder denigrar al resto de los LGTBIQ. Los queer entonces no tienen trastornos sexuales, ni trastornos No, de identidad, ni nada. Los queer, no, o sí. no todos. Hay personas No todos. transexuales dentro de los queer. Ajá. Y las personas que son de género fluido. Un género fluido, pues yo no sé, pues son personas que un día son hombres, o el otro día son mujeres, o sea, son lo que se llamaba, ¿cómo fue que usted dijo antes? Algo así como, ay, se me fue la palabra, que usted no sabe si son hombre o mujer, pueden usar falda o pantalón, se pintan Ajá. el cabello de pronto, ¿sí? O sea, tienen una forma de manifestar ante el mundo. El queer perdón, el género fluido o el gender fluid va mucho más allá, pero. Porque el género fluido no solo ocupa zapatos de hombre o zapatos de mujer, faldita de hombre o falda de mujer, porque eso ya sería una falacia. Si tú me dices que no existe el hombre y la mujer como tal, porque son adoctrinamientos, entonces decir que usan ropita de hombre y ropita de mujer, eso tampoco es cierto. Eso quiere decir que estamos más trastornados aún porque estamos queriendo poner un género a una ropa, pero no a nosotros. Sin embargo, el gender fluid no solo se pone, como tú mencionas, ropita de hombre y ropita de mujer, ni Sí, actúa como mujer, porque vamos, que es hombre y que es mujer. Entonces, en ese caso, según tu propio planteamiento, pero el gender fluid va mucho más allá. Este momento, por ejemplo, yo me quiero considerar gender fluid. Este momento, como soy género fluido, este preciso momento me puedo considerar una mujer. 10 minutos más tarde me puedo considerar un hombre. 3 minutos más tarde me puedo considerar un transexual. O un transvesti. O un queer. Eso es no, género fluido. no, eso no es género fluido. Eso es género fluido. Por No, favor, no. ¿cuántos artículos o cuántas eh, páginas has visitado de qué es género fluido? Uy, varios. Ya, mencióname, O por sea, favor. esa persona, o sea, esa persona, pues está, por ejemplo, la página de la Universidad Nacional de Colombia, está Wikipedia, está la página de la ONU, están otras páginas, para no ahondar más. Esa persona de género fluido lo que hace es que no se identifica con un género en particular. O sea,
usted lo ve y está haciendo cosas que se supone que son para hombres o cosas que se supone que son para mujeres. ¿Sí? Ya. Te voy a leer solo un artículo porque tengo como 6 aquí, pero te voy a leer uno. Listo. Género fluido o fluidez de género. La identidad de género tiene que ver con la manera en la que te sientes deep down. Es en relación a tu género. Cuando tus genitales coinciden como cómo te sientes. Tus genitales no coinciden con cómo te sientes. Genitales, ojo. Por ejemplo, naciste con vagina y te sientes con una mujer. Estás dentro de la categoría cisgénero, pero cuando no coinciden muchas personas se identifican como transgénero, lo que tú denominas un trastorno. Entonces, hay muchas maneras de ser transgénero. Por ejemplo, hay quienes nacen con pene, pero se sienten como mujer, mujer trans. Otras nacen con vagina, pero se sienten como hombre y se transforman en mujer trans. Y otras personas no sienten como hombre, sino como mujer, y la combinación de los dos. Cuando eso ocurre, muchas personas son etiquetadas como de género binario, gender queer y de género fluido, para definir una identidad de género. Sin embargo, para algunas personas, gender queer, de género no binario y de género no conforme son lo mismo, pero para otras son diferentes. Sin embargo, todas se refieren a formas de sentir y vivir el género de ser hombre o de ser mujer, o de la percepción que se tiene como hombre y mujer. Como hemos venido hablando, las etiquetas acerca de la identidad de género intentan definir las experiencias únicas e íntimas de las personas y por eso hay tantas maneras de entenderlas. Muchas personas que se identifican como género fluido sienten que su identidad de género no es fija ni siquiera definible, sino más bien es cambiante y fluida. Por eso el nombre ser fluido. Se pueden sentir como un hombre un tiempo y un momento después pueden sentirse como mujer o lo contrario, y también pueden sentirse como determinado género en particular acorde a sus propias creencias. Hasta Sí. ahí, está totalmente opuesto a lo que tú dices, ¿Por qué? porque es lo que te mencionaba, que acorde a los 34 géneros, un gender fluid puede ¿Cuál variar entre los 34 géneros? 24 géneros. Ahí no dije, usted no leyó nada de 34 géneros, o no, al menos yo no lo escuché. Perfecto. Usted acaba de decir que esa persona puede considerarse en un momento como hombre, en otro como mujer, en otro como no binario. No dije no binario, nunca. Leí Ahí, tal ahí dijo no binario. como cualquiera de los otros géneros que desee percibirse. Te voy a leer un poco de géneros que dice aquí. Transmasculino, transexual, mujer transexual, hombre transexual, persona transexual, neutrosis, andrógino, eh, verdad, non-confirm o personas de sexo no afectado, no binario, género, género fluido, gender fluid, poligénero, multigénero, intergénero. Ahí están solo algunas. Hay más. ¿Quieres que te lea más? No veo la necesidad porque pues lo que usted me está diciendo, digamos, son cosas que no son reconocidas de alguna manera dentro de la legalidad, ¿sí? O sea, dentro de la legalidad no que sean no que sean ilegales, sino que no son legítimamente dentro de la ONU o dentro de las leyes, ¿sí? O sea, son formas de expresar su identidad, su personalidad. Ah, entonces eso no sería un trastorno mental o sí. ¿No? No, pero tú me dijiste que los transexuales sí tienen un trastorno mental. Sí, sí, Entonces, y exacto. entonces, ¿ser género fluido no es un trastorno mental? No, ¿Un transgender no es un trastorno mental? no. Un Pero tú transgénero dices, sí. Sí es un trastorno mental. El transgénero lo sí. único que cambia es que dije en español y en inglés, y me dices en español sí y Sí, en sí, sí. inglés no. ¿Cómo es eso? Transgénero sí es un trastorno sexual. Ay, ¿qué tal con, cuidado con esos engaños mentales que nos estás dando? Sí, sí. Ojo, ojo con lo que dice. Porque me dice Sí, transgénero y entonces. ¡Ah! sí, porque si estás al dedo, este sí, este no, y no estamos como cuestionando, hay algo raro ahí. No, no, sí se está cuestionando. Lo que pasa es que usted le mete muchas aristas al tema La y misma. intenta de alguna manera confundir
la cuestión que estamos aquí dialogando. ¿Cuál es la cuestión que estamos aquí dialogando? Que no porque, digamos, la transexualidad sea un trastorno sexual, entonces esas personas tienen que estar recluidas en un sanatorio mental y vigiladas y No, se les niega su vida, ¿sí? Porque claro, es no. que hay trastornos de trastornos y todos no son iguales. Ajá. Sí, hay trastornos de identidad disociativa, que es una cosa totalmente por allá apartada. Y como trastorno de la identidad disociativa, ¿no estarían los trastornos también de género o la percepción que te estoy No. mencionando? O sea, Acorde a lo... por eso le digo, el tratamiento para la disforia de género es permitir que la persona se perciba en el género o en el sexo que ella se ve. Y que la sociedad le respete eso, la reconozca dentro de eso. ¿Sí? Puede ser raro, puede ser incómodo, ¿sí? Porque pues usted verá a una mujer con barba, pues es incómodo porque para usted eso no debería ser así. O sea, las mujeres no tienen barba. Ujú.